El pensador austríaco Ivan Illich decía lo siguiente en su libro Tools for Conviviality. En el caso de los transportes, se ha necesitado el transcurso de un siglo para pasar de la liberación lograda a través de los vehículos motorizados a la esclavitud impuesta por el automóvil. Los transportes a vapor comenzaron a ser utilizados durante la Guerra de Secesión. Este nuevo sistema dio a mucha gente la posibilidad de viajar en ferrocarril a la velocidad de una carroza real y con un confort jamás soñado por rey alguno. Poco a poco se empezó a confundir la buena circulación con la gran velocidad. Desde que la industria de los transportes traspuso su segundo umbral de mutación, los vehículos crean más distancia de las que suprimen. El conjunto de la sociedad consagra la circulación cada vez más tiempo del que se supone que ésta le ha de hacer ganar. Por su parte, el norteamericano tipo dedica más de 1.500 horas por año a su automóvil, sentado en él, en movimiento o aparcado, trabajando para pagarlo, para pagar la gasolina, los neumáticos, los peajes, el seguro, las contravenciones y los impuestos. De manera que emplea 4 horas diarias en su automóvil, sea usándolo, cuidando de él o trabajando para sus gastos. Y este norteamericano necesita unas 1.500 horas para hacer apenas 10.000 kilómetros de ruta. 6 kilómetros le toman 1 hora. Aunque no lo parezca, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Empezamos. Pues siempre empiezo igual. Lo hemos conseguido, pero es que, es que esta vez lo habéis visto vosotros. O sea, por eso estoy rojo siempre. A veces me preguntan, ¿por qué estás rojo? Pues por lo mismo, porque al final es una epopeya griega tratar de montar este programa y que al final, bueno, hasta llegar a este momento. Este es el momento al final más reconfortante. Pues este programa, como decía en la entradilla, va de inteligencia artificial. Y traíamos una frase de Ivan Illich en la que decía, bueno, en el que mostraba una preocupación con respecto a las tecnologías y el hecho de que una tecnología que podría ser en un principio empoderante terminase siendo la causa de, bueno, consecuencias inintencionadas o bueno, podrían ser intencionadas. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y lo vamos a mezclar un poco con ese autor, con Ivan Illich. Y para eso en esta mesa nos acompañan hoy Mario Pansera, gracias por venir. Hola, buenas tardes. Y Javier Lloveras. Es un manel, es un mancast. Somos otra vez todo hombres. Tratamos de evitarlo, pero en un último momento, pues no pasó. Así que, pero el espectáculo debe continuar. Entonces, nada, con esta, como me dicen que hablo mucho, voy a lanzar ya la primera pregunta a la mesa. ¿Qué es para vosotros lo más preocupante con respecto a la inteligencia artificial? ¿Quién quiere empezar? Bueno, empiezo yo. Ok. Yo creo que hay dos problemas principales, fundamentales y claves, diría yo. El primero es lo que se le llama en inglés black box, la caja negra de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esto tiene que ver con la incapacidad de trazar los mecanismos de decisión dentro de un sistema de inteligencia artificial. Hagamos un ejemplo, uno de los casos más famosos que empezó, digamos, este debate sobre la caja negra es un accidente que pasó en Tempe, en Arizona, con Tesla. Que el coche de Tesla que estaba siendo testeado en una carretera de Tempe, que es una ciudad al lado de Phoenix, atropelló una persona que estaba cruzando en un lugar, digamos, no consentido, donde no estaba consentido cruzar. Y cuando los desarrolladores del software intentaron entender por qué el software no había detectado a la persona que estaba cruzando, no pudieron. ¿Por qué? Porque los algoritmos son tan complejos que es muy difícil entender por qué toman una decisión u otra. Entonces, el primer
Y casos parecidos están ocurriendo en muchísimos casos, en muchísimas aplicaciones. Claro, y lo que es más preocupante es cuando está en juego la vida de una persona, ¿no? No poder, entonces hay todo el tema legal que está relacionado con el fenómeno de black box. O sea, no poder saber por qué el algoritmo ha tomado esta decisión. Y claro, es un tema de responsabilidad. ¿A quién asignamos la responsabilidad si alguien muere, ¿no? O si una decisión es una decisión inexacta o equivocada. Ese es el primer problema y podemos estar hablando ya 3-4 días sobre este problema. El segundo problema que yo veo muy claramente es la invisibilidad del trabajo que se necesita para entrenar los algoritmos de inteligencia artificial y su coste medioambiental. Vamos, aquí podemos seguir hablando, si quieres luego, pero fundamentalmente es que la gente piensa que un sistema de inteligencia artificial se autogenera, y no es así. Para dar un ejemplo, aquí hay también más complejidad a la hora de decir que hay un tema de propiedad intelectual, ¿no? Un problema de propiedad intelectual. Podemos empezar sobre el trabajo invisible. Cuando un algoritmo es capaz de identificar, por ejemplo, un objeto, un animal, un gato, por ejemplo. Entonces tú le das una imagen al algoritmo y el algoritmo te dice un gato. Es capaz de hacerlo porque ha sido entrenado con miles o millones de imágenes de gatos. Pero alguien le tiene que decir al algoritmo que la imagen que está analizando es un gato. Y este alguien es una persona. Entonces, las grandes compañías de software que han desarrollado esos algoritmos han comisionado el trabajo que se llama trabajo de labeling. O sea, alguien pone etiquetas sobre esas imágenes. Es una persona. Normalmente esas personas son personas que viven en el sur del mundo. Hay un estudio del MIT donde se documenta cómo este tipo de trabajo normalmente lo hacen mujeres en su tiempo libre, entre un pañal, cambiar un pañal y hacer una comida, en países como Venezuela, Colombia, países africanos. Entonces, el trabajo invisible, que está, digamos, no está pagado, o sea, no está pagado de forma proporcional a las rentas y los beneficios que estas empresas están sacando. Y luego todo el tema del coste ambiental, que por cada céntimo o por punto porcentaje de mejora de la eficiencia o de la accuracy, de la precisión de los algoritmos, se necesitan enormes tiempo de computación, que quiere decir enormes cantidades de energía para que los ordenadores que están corriendo, se dice en términos técnicos, los algoritmos puedan funcionar. Entonces, para mí esos son los dos grandes problemas. Luego hay problemas menores que si quieres podemos tratar más tarde. Para enfriarlos. Sí. Claro, es todo. Sí. Todo. La electricidad para funcionar, para enfriar. De hecho, ya se están montando data center, que son esos lugares donde están los ordenadores, pero de todo, también de internet, en lugares fríos. Microsoft ha tenido una experimentación debajo del mar. Bueno. Que si el océano ya se está calentando, pues eso no le viene nada bien. No. Estaba escuchando a Mario y, bueno, añadiría a lo mejor tercera preocupación, que creo que es la desvalorización de cierto tipo de trabajos, ¿no? O sea, si miramos, por ejemplo, en la revolución industrial, mucha de la tecnología lo que llevó es una desvalorización del trabajo manual, del trabajo artesano, y también generó que se pudieran reducir los salarios, introduciendo la maquinaria. Y yo creo que esto va hacia una desvalorización de otro tipo de trabajos que hasta ahora, pues bueno, estaban un poco más valorados, trabajos más bien de corte creativo, de corte intelectual. Pues a mí, y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de los guionistas, los guionistas, ¿no? de Estados Unidos, que están en huelga. Una de las cosas que piden y que parece que han conseguido, es que no puedan utilizarse inteligencia artificial para generar guiones de cine o estos temas. También se puede ver en escritores, fotógrafos, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, añadiendo lo que hablaba Mario, así temas generales, me preocupa que esto sea una forma de desvalorizar estos trabajos y que esto se utilice para ejercer una presión en los trabajadores, ¿no? Que al final yo creo que es por donde van los tiros, porque, claro, siempre se vende toda nueva tecnología con un discurso liberador, ¿no? Pues la tecnología hará los trabajos que nos liberarán para que la gente que ahora hace esos trabajos más penosos, en este caso tampoco tan penosos, puedan dedicar su talento, su tiempo, su energía a hacer otras cosas. Luego vemos que la realidad no es así. Entonces yo pondría el tema del trabajo también como una de las preocupaciones principales. Bueno, me alegra que... Porque, a ver, ya tuvimos una conversación antes, mientras comíamos, bueno, hace unos días, ¿no? Y yo diciendo, hay algo, a lo mejor no debería sacar los temas antes, un poco a traición, a veces lo saco para ver qué es lo que hay que decir y, bueno, qué preguntas puedo hacer para contener lo que cada uno tiene que decir. Y siempre digo, a ver si vamos a hacer eso de que, bueno, la historia primero ocurre como tragedia y después como farsa, y este podcast sea lo mismo. Pero me alegro que muchas de las cosas que no salieron aquella vez, o que salieron aquella vez, digo, no vaya a ser que vayan a salir, al final sea lo mismo y tratemos de repetir, pero no, han salido cosas nuevas. Sí. Pero las voy a traer aún así. Si es verdad que os he preguntado lo más importante, lo que más ¿no? Las consecuencias, pero habían salido otras cosas. Por ejemplo, una fundamental que era la confiabilidad en la información, porque tenemos un sistema social apuntalado y no lo reconocemos a veces por enormes cantidades de confianza. Desde el hecho de que puedo saber que los componentes en un alimento son exactamente los que pone en tal o en una cadena de suministro, siendo una pieza dentro de esa cadena de suministro, hasta la policía a la hora de tratar de determinar cuál es el origen de algún crimen, o nosotros, o los bancos, o tal, ¿no? Y constantemente y desde siempre pues hemos tenido gente que se aprovecha de que nosotros no tenemos información suficiente, no podemos demostrar la veracidad de una información y nos estafan, ¿no? Entonces ese sería uno. Otro que había salido, bueno, había sido el desempleo, ¿no? El hecho de que, claro, al ser más eficientes, pues eso termina siendo ciertos avances disruptivos, terminan teniendo un efecto trituradora del desempleo. Yo no diría tanto desempleo, yo no diría tanto desempleo, sino desvalorización del trabajo. Sí, dijiste no necesariamente desempleo. No necesariamente desempleo. Vale. Pero una desvalorización del trabajo, sí. Vale. Esto son cosas que terminaremos por ver, porque depende de muchas otras fuerzas. A ver si esa gente que al final, todos esos ilustradores que ahora mismo están siendo sustituidos por... Bueno, ahora lo primero que haría sería ir a esa inteligencia artificial para conseguir unas ilustraciones para mi web, ¿no? Para ver si se encuentra un nuevo uso, un nuevo lugar donde... Tal, ¿no? Esto es una de las cosas que dicen cuando... entra una nueva tecnología, sí, algunos trabajos están en peligro, pero también se pueden reemplazar, ¿no? Entonces la velocidad de destrucción tiene que ser como mínimo la misma que la de creación de nuevas formas de trabajo, para que no termine generándose desempleo masivo. Otra cosa que habíamos hablado era el sistema de distribución de rentas que está asociado al desempleo, que si hay, o sea, si en nuestro sistema social una parte fundamental de la manera de fluir las rentas y con las que cubrimos nuestras necesidades es precisamente por el empleo remunerado. Si la gente termina perdiendo sus empleos, pues perdemos, pues una parte sustancial de la sociedad pues termina no teniendo acceso a rentas para cubrir sus necesidades. Luego está el tema de la desigualdad, no sé si queríais... porque claro, una de las ficciones que estamos viviendo ahora mismo, y que la tuve yo en un primer momento, es que yo tenía acceso a la inteligencia artificial. Cuando tenía el OpenAI, ¿no? Cuando tenemos acceso a ChatGPT, pues parece que tenemos ese acceso a un pequeño, como una muestra, ¿no? En realidad, una muestra gratuita que dan los viernes de queso en Carrefour. Que luego, si quieres el queso, está ahí, pero te lo deja. Es como si fuera un ejercicio de marketing este ChatGPT, ¿no? Para que veas la capacidad que tiene la inteligencia artificial, pero luego, si quieres, tienes que pagar la versión premium, ¿no? Entonces, esa ilusión de que todos tenemos acceso y nos vamos a beneficiar, en realidad no es cierto. En realidad, nos han dado a probar un poco, pero ahora esto, si lo quieres tener en serio,
pagar la versión premium, que servirá pues, para tener mucha más potencia o para incorporar eso en tu proceso productivo o incluso meterlo dentro de unas máquinas para tener robots que pueden ser utilizados para grandes corporaciones, pero también para servicios del Estado como puede ser la policía. Y eso no tenemos todos acceso a eso. Eso puede tener un efecto acusador en la estructura social, que ya de por sí ya está concentrada. Estaba pensando, ahora según hablabas, esto de yo tengo acceso a la inteligencia artificial que dijiste, ¿no? Estaba pensando en este aforismo de Nietzsche que dice, en un contexto diferente, él dice, cuando tú miras dentro del abismo, el abismo mira dentro de ti, ¿no? Pues esto es un poco igual. Estaba pensando, cuando tú tienes acceso a la inteligencia artificial, la inteligencia artificial también tiene acceso a ti. Oh. Y digo esto porque estaba pensando que también al participar de la inteligencia artificial, y en esto ya entramos en temas de, por ejemplo, lo que mencionaba Mario, propiedad intelectual, estamos participando también en su propio entrenamiento, del que no se van a beneficiar sus principales, los accionistas de las empresas que la controlan. Y yo ahí no tengo mucha idea, pero yo no sé hasta qué punto el contenido que nosotros introducimos en la inteligencia artificial pasa a formar parte del sistema y se lo apropian y digamos que cedemos la propiedad y se la cedemos a las empresas. No sé si sabéis vosotros cómo funciona esto, pero a mí es un tema que también me preocupa, ¿no? Que al final somos consumidores que producimos también, ¿no?, valor para la inteligencia artificial. Cuanto más la usemos, más trabajo, también se apropia un poco de nuestro trabajo, ¿no? De hacer preguntas, no sé si lo habéis visto, que a veces te dice que te ha parecido la respuesta. No sé si os han salido ese tipo de... Puede ser. Sí, ¿no? Como que el programa intenta también tener un feedback a través de ti, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto, cuando tú crees que estás usando la inteligencia artificial, hasta qué punto la inteligencia artificial te está usando a ti. Bueno, es lo que dicen del periodismo, de Facebook o tal. Si tú no estás pagando por ese producto, es que tú eres el producto. Sí. ¿No? Si tú no estás pagando por ver El País, es que, bueno, en realidad es el producto. Tu atención es el producto y se le vende a quien sí lo paga, que son los anunciantes. Lo mismo con Facebook, ¿no? ¿Cómo lo vas viendo? Sí, digamos, es como la prolongación de algo que ya llevamos 20 años experimentando. O sea, de que ahora lo que se llama el capitalismo de plataforma basado en la producción de datos, no por personas que son empleados de una empresa, sino por usuarios, claro, y que luego se venden a ver. De hecho, no está muy claro, hasta la fecha aún no está muy claro cómo va a ser el modelo de negocio de generadores de texto. Llamámoslos como son generadores de texto, nada inteligente ahí. Como ChatGPT. No se sabe muy bien cómo van a sacar dinero. Están pensando, claro, en la premium, pero ¿quién va a comprar? Yo no lo compraría, por ejemplo. Me quedaría con la versión... A mí, digamos, yo lo puedo utilizar para corregir algunas cosas, typos y gramática, pero yo no compraría el premium. O sea, yo pienso que ahí se ha exagerado mucho el impacto que puede tener este tipo de herramientas sobre la persona común. Entonces, sí, yo lo veo como una extensión de algo que ya está funcionando con éxito desde hace mucho tiempo. O sea, producir datos y luego el dato es lo que... O sea, se valoriza el dato. Facebook funciona así, TikTok funciona así, Google funciona así, YouTube funciona así y ChatGPT intenta funcionar así. Ahora, seguramente yo creo que el impacto fuerte de la inteligencia artificial, digamos, como algoritmos capaces de aprender y de luego dar un outcome con un beneficio a partir de ese proceso de aprendizaje, se va a ver o se está viendo en otros campos que son mucho más interesantes. Por ejemplo, el ámbito médico, de que
Estos algoritmos son capaces de identificar patrones, por ejemplo, la aplicación a detección de melanoma, por ejemplo, que ayudan de verdad médicos que tienen grandísima experiencia, que a lo mejor se pueden humanamente equivocar. Entonces ahí sí hay un valor enorme y ya sí se están haciendo avances muy importantes, porque ya tienes por un lado un médico, un doctor o una doctora que tiene años de experiencia en detectar visivamente, que está seguro que es algo muy difícil de hacer, un melanoma, ayudado por un algoritmo que es capaz, que está entrenado por millones de fotos de melanoma o de lunares normales y te puede ayudar en el proceso decisional, que no es perfecto, pero puede ayudar. Ahí sí que veo el impacto grande. El resto yo veo totalmente en continuidad con una burbuja de datos que es sacar datos para valorizar y monetizar el tipo de dato. Luego también tengo mis dudas sobre el impacto del sistema de inteligencia artificial sobre el trabajo. Ahí, por ejemplo, hay investigadores norteamericanos como Lee Vinsel, que es el tipo que ha escrito la Innovation Delusion, o sea, en contra de la manía que tenemos sobre el proceso de innovación, que creo que ya lo mencionamos un par de veces en el podcast, que dice que está midiendo el proceso y dice que, bueno, que no está, que la inteligencia artificial no está representando este impacto tremendo sobre los puestos de trabajo. Ahí habrá que ver en el futuro. Pero yo creo que se ha exagerado en muchos aspectos el impacto de inteligencia artificial. Yo creo que es más un proceso de lo que dice Javier. O sea, más que quitar trabajos es como desvaluar. Sí, por eso hablaba de desvalorizarlo. Sí, y luego hay un tema... Bueno, Noam Chomsky dijo un par de frases así, lapidarias. Eso no es nada inteligente, ese es un sistema de plagio. Es un enorme sistema muy sofisticado de plagio. Y tiene su punto ahí, ¿no? Es entenderte que vamos a hacer con un sistema que es capaz de copiar, de imitar fundamentalmente, y de juntar cosas que, ¿sabes? De asemblar cosas que ya existen, digamos, no es nada creativo. Bueno, estás describiendo mucha literatura científica también. ¿No? Bueno, se trata eso es otro tema. Eso es otro tema. ¿Quieres saltar tú? ¿Estás de acuerdo con él? Sí, estoy de acuerdo. Pues yo no. Ah. No, era por... A ver, en parte sí, sobre todo... Es que yo creo que entonces podríamos hacer como hacen otros. Y era una de las intenciones de lo que más o menos intuía que iba a pasar en este programa. No era que, digamos... A lo mejor consigo cohesionarlo, ¿no? Porque a lo mejor estamos poniendo el foco en algo en lo que en realidad pues, es simplemente un cambio marginal dentro de una cadena de eventos que ha empezado hace muchísimo tiempo, y esto simplemente es una consumación de un lugar hacia el que se dirigía, pero que en realidad deberíamos estar hablando de un conjunto de fenómenos mucho más amplio. Estamos hablando de algoritmos, decías, por ejemplo. Estamos hablando de las plataformas, las redes sociales. Estamos hablando de Internet y las posibilidades que abre. Estamos hablando de blockchain y las posibilidades que abre. Y luego la manera de integrar, bueno, la digitalización también. Y las posibilidades que abre y cómo conseguimos integrarlo con otras formas más arcaicas o más pretéritas de herramientas, como pueden ser, bueno, las máquinas. Un coche es anterior a Internet, pero ahora integramos todas estas nuevas cosas dentro. Y cuando metemos Internet, GPS, inteligencia artificial dentro de un coche, ya no necesitas un conductor. O por lo menos no necesitas 30. A lo mejor necesitas una persona vigilando que todo está bien. No lo sé. Lo que quiero decir es que a lo mejor debemos elevarnos para decir que en realidad es un periodo mucho más amplio y un montón de tecnologías mucho más amplias que esta. Y eso sí que a lo mejor tiene un efecto disruptivo sobre el sistema social. Lo siento, pero es que no sé cómo hacer que WhatsApp, apagar WhatsApp, el nuevo desktop. No sé dónde está. No sé es un caso de ignorancia artificial. En cualquier caso, incluso nos podemos elevar mucho más allá.
que es que esto se lo leía a Sacasas, y yo sé que esto es un poco hacer trampas, pero que decía, veía la inteligencia artificial y una serie de fenómenos que está alrededor en realidad eran la culminación, la consumación de la modernidad. En realidad es una serie de planteamientos, de prioridades, de imaginarios que estamos tratando desde hace siglos de materializar, y que, bueno, terminamos por tratar de hacer a las herramientas de alguna manera capaces de reemplazar a los seres humanos cada vez en más cosas, ¿no? Uh-huh. Y esto es, a lo mejor el nombre inteligencia artificial es simplemente una aspiración. Queremos pensar que ya la tenemos ahí. Es que es mi madre. Mamá, por favor. Totalmente. Totalmente. Mira, y si puedo añadir algo más a esto, yo creo que lo has clavado. O sea, como el mismo nombre, Artificial Intelligence, es un poco un wishful thinking. Uh-huh. Es que en realidad, todas las personas, cualquier informático que trabaja en esos temas te puede decir lo que es en realidad. Es software. Uh-huh. Es puramente software. Y es una aspiración a lo que nos gustaría que fuese nuestra tecnología. Algo de verdad capaz de ser independiente, tener vida propia, ¿no? Es un poco como un pensamiento distópico, autolesionista, diría yo. Y se ve muy bien en la declaración que varios científicos han hecho hace unos meses sobre la necesidad de hacer una moratoria de 6 meses o un año, no me acuerdo exactamente, sobre el desarrollo de inteligencia artificial, porque ese desarrollo supone un riesgo para la existencia del ser humano. No sé si habéis leído esto. Sí, de hecho es la segunda pregunta. Sí, yo estoy completamente en desacuerdo con esto. Esta gente, para mí, y ese es para mí uno de los riesgos y de la preocupación más grande que tengo, es que la gran mayoría de la gente que está ahí a cargo del desarrollo de esta tecnología puntera, tiene una desconexión tan grande desde el mundo real que es preocupante. O sea, ellos de verdad, personas que trabajan en Silicon Valley, de verdad piensan que va a llegar un momento donde el código que está en no sé qué ordenador de Google va a ser senciente y va a tener la capacidad de destrozar al ser humano. Como si el ordenador donde está corriendo este programa no tuviese que estar conectado a un enchufe dentro de un edificio donde hay personas que limpian, lavadoras, personas que tienen que acudir todos los días ahí para encender, para limpiar, para abrir, guardianes, personas que dan de comer a estas personas, como si la materialidad del mundo no estuviese ahí. Entonces, este fenómeno te indica que las personas que están a cargo del desarrollo tecnológico y luego que están creando la narración no tienen ni puta idea de cómo funciona el mundo. Y para mí eso es mucho más preocupante de tener un algoritmo que a lo mejor, ¿sabes?, pone en riesgo, se piensa que va a poner en riesgo algunos trabajos. O sea, entonces el problema es mucho más profundo aquí. ¿Cuál es la percepción que tenemos nosotros de la tecnología y para qué sirve la tecnología? Que era la pregunta fundamental que hacía Ivan Illich, ¿no? Tú empezaste a hablar de él y de su libro La convencialidad en español, ¿no? No sé si quiere introducir el libro, pero ahí es el tema. Eso es lo que te iba... Bueno, yo estaba resoplando, no sé si no, porque estabas de acuerdo. Estaba pensando porque otro de los temas que sacamos el otro día cuando estábamos hablando sobre el tema del podcast, así mientras comíamos, era el tema de los mitos, ¿no?, que hay detrás de la forma en que pensamos sobre la inteligencia artificial. Y es que yo escuchaba hablar a Mario y veía, es que aquí la gente se está imaginando el Terminator y el Skynet, ¿no? Era ¿cómo se llamaba, no? Skynet, la que crean, ¿no? La historia es que crean una inteligencia artificial y en el momento en que la activan, pues decide que los humanos son una amenaza y la intenta eliminar. Pero de verdad yo creo que no sé hasta qué punto
la gente tiene esto ahí grabado en todas estas historias, el Frankenstein, si quieres ir más antiguo, el monstruo el engendro tecnológico que se vuelve contra nosotros, ¿no? La inteligencia artificial que se vuelve contra nosotros. Pues yo creo que estas historias están ahí muy presentes también tanto en las esperanzas que tenemos en la tecnología como en los miedos. Y son mitos que toman formas diferentes, pero al final tienen una estructura muy parecida, ¿no? Y yo creo que al final es muy difícil, cuando estos mitos están ahí, es muy difícil pensar de forma crítica, porque al final le dan sentido son formas culturales de darle sentido a las cosas y al final le dan una estructura, nos dan un modo de pensar y es difícil salirse de ellos. Vale, supongamos que no han llegado a ese nivel. Yo es que desconozco qué es lo que tienen entre manos, si están preocupados. La verdad es que muchas de las personas que están en ese manifiesto pidiendo la moratoria es bastante sospechoso que estén, ¿no? Pero otros puede que tengan demandas legítimas desde el estar en primera plana de eso. Quería simplemente problematizar una cosa, que es que suponiendo que no pudieran conseguir, digamos, un ser autoconsciente desde la materialidad digital, artificial, ¿no? ¿Es necesario esa autoconsciencia para proponer enormes peligros? Porque cuando tú estabas explicando ahora todo eso me preocupaba no tanto el hecho de que estos algoritmos no consigan cumplir con todas las expectativas que tienen, todas esas aspiraciones, sino son grandes capacidades y el tema es el uso que hacemos de ellas. Y a lo mejor estamos confiando en un montón de algoritmos para manejar, bueno, pues nuestros coches. Estaban tratando de... igual nuestros aviones, controlar esto, controlar lo otro. Vemos que ya se intentan poner dentro de robots y tenemos aquí, bueno, para esas ficciones, aparte de las televisiones, tenemos los vídeos de Boston Dynamics, ¿no? Ese perro sin cabeza robótico que tratan de pegarle patadas y no se cae. Eso da miedo porque tiene usos militares. ¿Qué se estará haciendo en usos militares, ¿no? El tema, y luego que embelesa, ¿no? Embelesa tener la tecnología puntera que has visto y la quieres incorporar a cosas. Y ahora seguro que hay gente, ahora mismo en este momento mientras yo digo esto, hay alguien en el mundo, mucha gente, diciendo: hemos conseguido integrar la inteligencia artificial dentro de este aparato X. Y confiando en eso y dándole un montón de responsabilidades a un cachivache que, ¿no? ¿Eso sí que genera peligros o no? ¿Eso da miedo o no os da miedo? Y que esta capacidad que tienen esos no algoritmos... No la capacidad, sino que a lo mejor un archivo... Bueno, sí tiene capacidad, ¿no? Aunque no sea autoconsciente, ¿no? Que se les está dando una responsabilidad sobre nuestras vidas, nos están poniendo en riesgo y eso sí que es lo peligroso, a lo mejor. Bueno, yo creo que aquí hay que dividir dos cosas. Uno, el discurso sobre la posibilidad de un algoritmo, una máquina, un software, de adquirir una capacidad que hasta ahora podemos reconocer solamente en el ser humano. O sea, de percibirse a sí mismo y tener esto que algunas personas dicen que es una ilusión, otras personas dicen que es el alma, otras personas dicen que es un fenómeno químico, pero nosotros, cada uno de nosotros tres en este momento tiene la percepción de sí mismo. Ese se llama, lo que se llama conciencia. ¿Vale? Eso es un aspecto que para mí es bastante marginal. Porque para mí la inteligencia artificial no trata de esto, aunque se confunden las cosas. Otra cosa es aplicar una tecnología que es un software que es capaz de hacer ciertas cosas a distintas otras tecnologías, a distintas otras aplicaciones. Dividimos las dos cosas. Uno, con respecto a la primera parte de qué es una conciencia, ahí yo creo que eso daría lugar a otro podcast, a otra discusión, sí, que me parece fascinante. Yo simplemente diría ahí que el hecho de que nosotros tengamos miedo de que si una máquina adquiere la cosa que nosotros llamamos conciencia y mágicamente, de repente, además, suponiendo que esta conciencia debería ser mucho más, con una capacidad de cálculo mucho mayor, suponer que va a ser malvada y que va a destrozarnos y a destruirnos
me parece bastante miserable. Es como proyectar nuestro mismo ser, nuestra misma alma en algo que va a ser completamente distinto. A lo mejor van a pensar que una máquina que se vuelve consciente puede ser mucho más benévola, puede ser mucho más buena en ese sentido, es mucho más inteligente que nosotros. Decir, mira, a lo mejor no tengo que matar a mi padre o mi madre. Eso es Entonces a mí me parece de verdad como un espejo de lo que somos, pensar que una máquina consciente se vuelva en contra de nosotros. Y a mí me interesa mucho más lo que es de verdad la inteligencia artificial, que es una herramienta para mejorar la eficiencia en muchos sectores. El caso biomédico es ejemplar. Yo he trabajado mucho con herramientas de redes neuronales para detectar síntomas de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer, y son herramientas muy efectivas porque te dan una potencia de cálculo, una capacidad de detectar patrones muy grande, pero eso no tiene nada que ver con la inteligencia humana. De hecho, nosotros no somos buenos a detectar patrones, al revés. Nuestra inteligencia es multidimensional, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con la colaboración, o sea, se llama inteligencia artificial, pero no tiene nada que ver con la inteligencia humana. Pero a mí sí me interesa más el aspecto más concreto, porque ahí sí es donde tú puedes aplicar esta gran capacidad de detectar patrones a cosas que se pueden utilizar para hacer el mal. Por ejemplo, yo te puedo anticipar que muchísima de la tecnología que ahora se está utilizando para matar niños en Gaza, y hay estudios que nuestro amigo Samuel Abdur ha publicado un artículo sobre la capacidad de testear nuevas armas contra los palestinos por Israel. Muchas de las armas que se están utilizando en este momento son armas nuevas que nunca se habían utilizado y tienen herramientas que detectan patrones que vienen de todo lo que se le llama inteligencia artificial. Eso es un ejemplo clásico de cómo puedes utilizar estos algoritmos para mejorar la eficiencia en matar personas, en estos casos niños. Ahí iba, que la autoconciencia no es tan necesaria para estar... O sea, que podemos estar completamente asustados por el uso que se le da, aunque no tenga conciencia. O sea, que la conciencia es simplemente casi que tiene que ver con ese término de inteligencia artificial y ese wishful thinking, cómo se mezcla a la hora de ponerle nombres, mezclarlo con nuestras aspiraciones y tal, pero que en realidad no, es la potencia no sé si estáis familiarizados con Machine Learning, que bueno, está asociado con el black box, o sea, eso lo utilizamos también en estadística, en los trabajos de estadística. Es algo nuevo que llega, que es que antes lo que hacíamos era que utilizábamos modelos que sabíamos cómo funcionaban. Utilizábamos un modelo concreto, decía, bueno, si juntamos esto no sé qué, multiplicado por no sé qué, pues tal. Pero Machine Learning trata de aprender desde la evidencia y saca modelos que en realidad podrían no tener ningún tipo de sentido, pero que en realidad lo que importa es que sean capaces de predecir o de replicar o de predecir esos datos otra vez, ¿no? Al replicarlos, ¿no? Aunque no tenga sentido el modelo que está debajo. Y además que probablemente, como dices tú, al ser black box ni siquiera podemos recuperarlo. Y en realidad a mucha gente le da igual que no pueda recuperarlo. Pero ¿a dónde iba? Decías, y eso era muy interesante, el tema del uso que le podemos dar que podría ser beneficioso. A lo mejor el problema, cuando empieza la inteligencia artificial a suplantar el trabajo de otras personas, aunque creo que esto puede tener 200 años este mismo argumento, ¿no? Es que esas tareas para las que estamos utilizando la inteligencia artificial y que va a reemplazar algunos trabajos, es porque eran tareas en realidad que no estaban a la altura de la complejidad humana. Tareas insignificantes, ¿no? No digo que tengan poco valor, que tengan poca cuestión técnica, sino que a lo mejor es que estamos utilizando a completos artistas para hacer logos. Que sé que yo he hecho logos y es terrible, pero no sé si va por ahí a lo mejor el tema, que a lo mejor es que no tendríamos que estar conduciendo cosas. Pues que hacer un logo es difícil. Es que es muy difícil. Se necesita artistas. Sí. O sea, no lo degradaría yo. Ya, la verdad es que me sentí mal a medida que iba diciendo eso. Pero a lo mejor otra cosa. Mira, no sé, yo ya te digo, hay cosas que ahora mismo se llevan a cabo a través de lo que llamamos inteligencia artificial,
ya desde hace décadas. Yo te digo que todas las cosas que salen, os fijáis de cuando en un telediario, en 24 horas, salen estas cosas por debajo, noticias flash, esas news que salen ahí, o el tiempo, el meteo, todas esas cosas no son personas que la escriben, son algoritmos. Todas las noticias de deporte, las líneas que salen ahí en los medios de comunicación, en la televisión, en internet, esos son todos algoritmos de inteligencia artificial que llevamos, bueno, ahora lo llamamos inteligencia artificial, pero llevamos por lo menos desde a finales de los 90 utilizando, y es lo mismo. Son generadores de texto. Estamos hablando de esto. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo para distinguir en los mitos de que hablaba Javier, claro, y la potencia de utilizar estos medios para crear miedo, para justificar cosas, para que el precio de tus acciones en la bolsa suba, a luego lo que de verdad puede hacer los algoritmos que tenemos, que en realidad es muy potente, pero es muy limitado. Pero yo volvería a lo que decía Ivan Illich, porque al final sigue siendo un episodio del podcast que tiene que ver con Ivan Illich, nos hemos atrapado en la primera de los miedos. No, pero yo creo que, no consigo meter la segunda pregunta. Que es importante ahora sacar el tema. Yo creo que una de las cosas que nos enseña Ivan Illich, el libro, que a lo mejor puedes enseñar, Ivan Illich. Herramientas para Tools for Conviviality, pero que se ha traducido como convivencialidad. Así que vamos a patinar y vamos a decir herramientas conviviales todo el rato. Sí. Yo creo que uno de los grandes mensajes de este libro es difícil. Es un libro difícil, pero es muy potente. Y en algunos pasajes muy oscuro también. Pero yo creo que, para mí, uno de los mensajes principales es que Illich nos enseña a enfocarnos en los propósitos y las intenciones antes de emprender un proceso de diseño tecnológico. ¿Vale? Entonces, yo pienso que nuestra sociedad funciona al revés. Nuestra sociedad funciona ¿se puede hacer algo? ¿Mola hacer algo? Vale, lo hacemos. Y no, si se puede o no. O sea, si se debe o no hacer algo. El mensaje principal del libro es, ok, ¿qué tipo de sociedad queremos? Y luego podemos pensar si necesitamos una tecnología, qué tipo de tecnología nos puede llevar a ese tipo de sociedad. ¿Sabes? Y es exactamente lo opuesto a lo que hace el discurso dominante sobre la tecnología. El caso de la inteligencia artificial es emblemático. Tenemos la inteligencia artificial, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo gobernamos? Porque está como que está ahí algo que se ha hecho y ya está. Pero no se entiende que la inteligencia artificial es un proyecto. Llevamos 30 años invirtiendo en esto. Yo ahí estoy un poco en desacuerdo con Mario. ¿Queréis que introduzca el segundo bloque? Sí. ¿Va con, ¿sí? Es que quería añadir una cosa, porque es verdad lo que dices, pero al mismo tiempo muchas tecnologías de hecho casi todas las tecnologías han evolucionado así. Alguien saca una tecnología con una idea y de repente la gente empieza a usarla de formas diferentes, por ejemplo la bicicleta o un montón de ellas, y entonces la propia tecnología va adaptándose a los usos y evolucionando en las direcciones que plantean los usuarios, ¿no? No había un plan para que la bicicleta fuera como es hoy, pero es verdad que en algún momento pues la gente la ha empezado a utilizar, por ejemplo, pues como una tecnología para dar paseos, ¿no? Entonces, pues la bicicleta evolucionó. Ahora, ¿qué pasa con la bicicleta? Que se utiliza pues como una tecnología para competición, como una tecnología que hablamos siempre, que se utiliza como una forma ya, como un consumo aspiracional, donde la bicicleta se convierte en algo simbólico, donde tú muestras tu estatus, por ejemplo, gente que se gasta 5.000 euros en una bicicleta para dar paseos con los amigos. Te quiero decir que todas las tecnologías en el fondo yo creo que nacen con un poco así más ambiguas, ¿no? No hay, y van evolucionando luego en base a los usos que les damos. Sin quitar que, claro, todas tienen una carga inicial de la que tampoco es posible salirse. La bicicleta es muy diferente hoy
a las primeras bicicletas, pero sí que es verdad que comparte un poco comparte algunas bases, ¿no? Pero yo creo que las tecnologías en el fondo son más flexibles y un poco más caóticas en la forma en que evolucionan. No Vale. sé. Creo que me ha pillado el toro porque yo quería... Ya habéis saltado sobre el siguiente tema porque ya sabías un poco las preguntas por encima. Y yo he tardado tanto porque de esta primera pregunta quería que saliera alguna... Porque por un lado parece que no tenemos miedo, que debemos tener miedo, pero por otro lado queréis desmitificar. Entonces estaba esperando a que saliera algún tipo de conclusión con respecto a eso, pero creo que a lo mejor esa es la conclusión. Que hay muchos de nuestros miedos basados en mitos depositados en la inteligencia artificial y sus consecuencias, pero que por otro lado, cuidado que sí que es peligroso, pero a lo mejor por otros motivos distintos a la autoconciencia u otras cosas, ¿no? Entonces, con eso quiero ir a la segunda pregunta, que es, la tengo escrita. En el prefacio de la edición que tengo yo de herramientas para la convivencialidad en realidad, pero quería poner la palabra herramientas, Ivan Illich formulaba la siguiente tesis. Existen características técnicas en los medios de producción que hacen imposible su control en un proceso político. Solo una sociedad que acepte la necesidad de escoger un techo común a ciertas dimensiones técnicas en sus medios de producción tiene alternativas políticas. Y justo en este momento, con la inteligencia artificial, parece que han saltado todas las alarmas con respecto al progreso técnico. Las consecuencias disruptivas que puede tener la inteligencia artificial han hecho que incluso sus propios desarrolladores, es la carta a la que hacía alusión antes Mario, sus propios desarrolladores demanden una regulación inmediata e incluso una moratoria en el desarrollo científico. Y precisamente en Illich podemos encontrar algunas claves importantes para este momento que se abre para encontrar ese techo común a las dimensiones técnicas. Una ventana de oportunidad que se abre, que yo creo que tiene mucho de espejismo, pero aún así esas claves las vamos a dar. ¿Cuáles son esas claves que da Illich? O bueno, primero si queréis, ¿qué significa ese techo común del que hablaba él? ¿Y cuáles son las claves para ponerlo? Sí, bueno, en el libro Ivan Illich habla de la potencialidad que tiene algunas tecnologías en particular de facilitar algunas relaciones sociales o de inhabilitar algunas relaciones sociales, ¿no? Sin entrar demasiado en el tecnicismo, hay sistemas tecnológicos que son más flexibles y seguramente hay algunos sistemas tecnológicos que son mucho más rígidos, ¿no? El ejemplo fundamental, clásico, es la energía nuclear. Si tú tienes un panel solar en casa, tienes un control relativamente total, casi total, de la tecnología. Si sabes un poco de electricidad. Si tienes una central nuclear en una región, bueno, hay temas de seguridad. Tienes que tener un control de acceso porque no todo el mundo puede tener acceso ahí, no puedes entrar libremente. Tienes que tener por lo menos un control armado ahí. Entonces ya ves que todo el sistema social que se necesita para que una central nuclear esté en marcha, y no está hablando de el ejército francés que está en este momento en Mali o en Chad vigilando sobre las minas de uranio. Porque todo esto tiene que ver. La tecnología es un entramado de relaciones sociales, no es simplemente artefactos. Entiendes que necesitas un estado fuerte, potente, para controlar una tecnología como la energía nuclear. ¿Ves? Que son dos maneras de hacer lo mismo, generar electricidad, pero que tienen una posibilidades sociales muy diferentes. Esto es lo que habla Ivan Illich. Que luego es lo que luego se ha desarrollado de forma sistemática en los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Entonces la pregunta fundamental que se hace él en los años 70, un periodo muy cargado de miedos y de expectativas sobre el futuro de la humanidad, donde había un riesgo real de guerra nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos, es cómo podemos de forma democrática, convivencial, generar artefactos y sistemas tecnológicos que tengan una capacidad
digamos, que evolucionen en una forma donde el control sea más cercano a la gente, que sea más fácil de controlar de forma democrática. Porque si tú tienes Francia, por ejemplo, tiene 70 centrales nucleares, o más de 70 centrales nucleares. De alguna forma, llegará un momento donde alguien tiene que decidir dónde los residuos radiactivos se tienen que guardar y conservar. Y si tú lo quieres hacer de forma totalmente democrática, y si nadie quiere tener en su jardín o en su alcaldía, en su concello, donde sea, un cementerio de residuos radiactivos durante los próximos 2 millones de años, alguien tendrá que decir, un presidente, un comité, tendrá que decir, vale, ahora decido yo. Entonces muchas personas piensan que, por ejemplo, la energía nuclear no es compatible con la democracia total, o por lo menos con una forma de democracia participativa. ¿Vale? Bueno, se puede opinar, pero sí, claramente hay una relación entre la estructura social y el tipo de tecnología que queremos utilizar. Entonces, Ivan Illich en los años 70 decía, ojo, no todos los desarrollos tecnológicos pueden llegar a una sociedad democrática. Incluso algunos desarrollos tecnológicos pueden dar lugar a una sociedad no democrática, a un fascismo tecnológico. Y lo estamos viendo ahora con muchas de las tecnologías que tenemos. El control, por ejemplo, que te da la capacidad de algunos softwares de crear imágenes que son prácticamente iguales a las imágenes reales. Falsificar vídeos. Si tienes esta capacidad, y si la capacidad lo tiene un Estado o la tiene una empresa, tiene un poder increíble, ¿no? Capaz de envenenar el proceso democrático, por ejemplo. No lo pudiste explicar mejor, Mario. Yo creo que ha sido un ejemplo buenísimo. Se me ocurre otra idea de Illich que también creo que sirve para entender esa idea de un techo, ¿no?, democrático. No sé cómo lo traduce en el castellano, creo que es contrautilidad. ¿No? Contrautilidad, ¿no? Que es la... Y él habla de que Sí, él dice que las tecnologías también tienen un efecto de contrautilidad, ¿no? Entonces él habla, por ejemplo, de que un coche en un determinado nivel de desarrollo de los sistemas, no solo el coche, sino todo el sistema que permite que el coche funcione, el tráfico, las carreteras, las gasolineras, etc., que en un determinado momento nos puede dar una utilidad. A medida que ese sistema crece y se vuelve más complejo, se generan atascos, las ciudades van cambiando y van haciéndose, por ejemplo, cada vez los barrios o las tiendas se separan de los hogares, se crean los suburbios, los amigos o las relaciones empiezan a vivir en sitios más lejanos, y en ese momento, el coche deja de tener esa utilidad, ¿no? Y empieza a ser una herramienta antieconómica, y al final, por ejemplo, es el ejemplo de que en un momento llegas más rápido caminando que en coche. ¿Por qué? Porque si vas en coche vas a encontrarte atascos, vas a encontrarte un montón de cosas que al final vienen dadas por el crecimiento de esa tecnología de una forma descontrolada, ¿no? Entonces, yo creo que él habla también de encontrar un punto en el que, un techo en el que podemos tener no creo que él utilizara la palabra óptimo, ¿no? Pero una utilización óptima de las tecnologías, ¿no? No solo para darnos utilidad, sino para prevenir también esas contrautilidad, porque con toda la tecnología, a medida que crece, tiene una tendencia a generar eso, ¿no? Esos atascos, digamos, en la forma en que se utilizan. Como Javi se tiene que ir, voy a decir solo una cosa. Esta mañana, cuando estaba preparando estaba hojeando el libro porque hace mucho que lo leí, dije, es que aquí es como si este libro estuviera lleno de un montón de puertas en las que puedes entrar y perderte durante horas. Y que si hiciéramos este programa
100 veces saldría un programa distinto. Hay un montón de cosas que tengo yo aquí que no hemos hablado de la autonomía, de qué significa. No hemos hablado, aunque ha quedado bastante claro, yo creo, el hecho de que toda tecnología tendría, eso es lo que de algún momento dice, tiene como una especie de tamaño, vamos a utilizar los términos geométricos, como un tamaño razonable, pero pasado de ese tamaño razonable, termina siendo ineconómico. El coche es una de esas cosas, ¿no? Es que mira, se puede abrir incluso otra puerta que no de Illich con el tema de la desescolarización, ¿no? Y cuando hablaba Illich de que Illich no estaba contra el aprendizaje, ¿no? Sino contra la idea de escuela institucionalizada y tal. Y él decía, que me gustaba mucho esa metáfora, de que él veía la escuela como una proyección de la fábrica. Donde había unos horarios muy rígidos, se entraba por la mañana, se salía por la tarde, había que fichar, había supervisión. Y yo también me pregunto hasta qué punto la inteligencia artificial es una gran escuela, y si la inteligencia artificial es una gran escuela, ¿es la proyección de qué? No de la fábrica, pero ¿de qué? ¿De qué sociedad? ¿De qué formas de sociedad? Para mí, inteligencia artificial, por lo menos lo que he visto hasta ahora, de lo que es generador de texto, es la reproducción de lo peor de la escuela, cuando tú copiabas. Porque es un sistema para copiar, para estafar y para plagiar, en gran medida. O por lo menos, o una herramienta para hacer resúmenes, que luego tienes que controlar, porque casi siempre te salen mal los resúmenes. Hoy busqué en ChatGPT una cosa, precisamente porque me vino ese ejemplo a la cabeza, que digo, ostras, porque disrumpe también, es que eso es otra puerta, ¿no? La de cómo somos profesores los tres, cómo nos perjudica. Hoy le pedí un soneto sobre el otoño y me lo hizo en menos de un segundo. Ahí tenía un... Sí. Bueno, yo lo uso, ChatGPT, para contestar a mis alumnos que me escriben ensayos con ChatGPT, entonces yo le contesto a los correos con ChatGPT, entonces ya como él se desentiende de su trabajo, yo en el mío, y está ChatGPT hablando entre él. Entre sí mismo, sí, ¿sabes? Ostras, me parece fantástico. Pero déjame concluir con una cosa fundamental, que esa era la pregunta final, ¿no?, del podcast, que ¿cuál es o sea, qué tenemos que hacer ahora? Si deberíamos implementar un control político, ¿no? O sea, sí, es como que... Pero yo creo que es fundamental para terminar un poco, ¿no? Sí, yo creo que ni hemos abierto eso, pero sí que haría falta un control político, es lo que dice él, estamos de acuerdo. El problema es que esa puerta abre muchos peligros, ¿no? El control político. Porque, sobre todo, cuando no has resuelto la cuestión democrática, porque estamos en pañales en cuestiones democráticas, ¿cómo conseguimos que no se utilice para el mal? Porque bloquear la entrada de tecnologías que pudieran servir para aliviar a lo mejor ciertos monopolios, pues es una canallada que nos pueden hacer perfectamente, incluso en democracias representativas. Sí. Yo concluiría con este punto. A lo mejor tengo un par de cosas que decir. Uno, que el control político de la tecnología ya existe. El caso del desarrollo de la bomba atómica es un claro ejemplo. El control político existe. Lo que no existe es un control social, que es más bien lo que Ivan Illich quería. El control político es unos tíos ahí decidiendo, ¿vale? El control social es algo más. Es algo más que tiene que ver con, ¿cómo ahora llegamos a un utilizo social de la tecnología? ¿Qué tipo de sociedad queremos? Vale, no te compro ese lenguaje, pero sabéis lo que quiere decir. Se entiende, ¿no? Lo que quiere decir. Sí, entiendo perfectamente. Y yo creo que tú has clavado perfectamente cuál es el problema. Es de que nosotros no estamos entrenados para la democracia. Ese es el problema clave. Yo no tengo una solución, y a lo mejor no existe una manera efectiva o perfecta de tener un control social. Además, en mi trabajo me ocupo de esto. Innovación responsable, de eso se trata, de establecer las reglas para un control social o político de la tecnología. Yo creo que la palabra clave aquí es la experimentación. Experimentar, en vez de lanzar ideas o prescripciones sobre cómo debería ser un proceso de desarrollo o decisión sobre la tecnología, experimentar. Lo que hicieron en muchos casos en el pasado muchas sociedades. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me interesa muchísimo es estudiar el sistema de autogestión de las fábricas de la ex Yugoslavia. Es un sistema de experimentación que en muchos casos fue exitoso, en otros casos fracasó por distintas razones, pero el volver a imaginar la sociedad y el entramado social como un lugar donde el ser humano, las comunidades humanas tienen que experimentar
y lo hemos perdido. Ya estamos en un mundo donde no contestamos el sistema político, no contestamos el sistema de producción capitalista. No hay espacio para la experimentación. En los años 70, por ejemplo, no, porque ya existían 2 o más bloques donde en algunos bloques se experimentaba. Entonces yo creo que es una cosa clave que está un poco olvidada, el hecho que no solamente tenemos que experimentar con la tecnología, sino también con los sistemas sociales que pueden controlar el desarrollo tecnológico. Sí, yo también quería cerrar con una cosa, también es una reflexión. Cuando pienso en la inteligencia artificial, y pienso que al final siempre hay un límite, ¿no? Y la propia humanidad yo creo que pone un límite a la inteligencia artificial. Y yo pienso, por ejemplo, en que si llegara un momento en que, yo qué sé, pues nos gusta el ajedrez, ¿no? Pero nos gusta el ajedrez porque lo juegan 2 humanos. O un humano porque juega un humano. Yo creo que a nadie le gustaría ver una partida de ajedrez que juegan 2 inteligencias artificiales. ¿O hasta qué punto, en el momento en que tú sabes que un libro ha sido escrito por una inteligencia artificial, pierde ese valor que le atribuimos por el mero hecho de que haya sido escrito por una persona? O a lo mejor, yo qué sé, no me imagino las competiciones deportivas, por ejemplo. Veo un momento que la racionalización absoluta de un deporte hace que pierda su valor. Entonces yo ahí también creo que un límite a la tecnología también vendrá, porque yo creo que hay valor en lo humano. O sea, los humanos damos valor a lo humano. Y para mí, uno de los pilares sobre los que se tiene que construir esa democratización es esa idea de valorar lo humano. Y a lo mejor la inteligencia artificial es una oportunidad para volver a poner por encima de la mesa cómo el trabajo humano pues tiene valor en sí mismo. No por lo que produce, sino también por el hecho de que lo haya hecho una persona. Qué bueno. Ponernos techo, o sea, ponerle techo a nuestras tecnologías es ponernos techo. ¿Cómo? O sea, tendríamos que hacer el duelo con respecto a aspiraciones que hemos tenido, o por lo menos en los últimos siglos, como explorar las estrellas, el espacio exterior, etc. Eso... Ese es otro podcast. Voy a cerrar simplemente porque estamos preparados para eso, para ponernos techos, para ponerle techo a los demás, para exigir techos políticos, para exigir a nuestro vecino, a otros lugares. Pues estamos todo el rato poniendo techos. Simplemente... Que nos guste o no, si no somos nosotros mismos que nos ponemos techos, son los demás que nos ponen techo. Y al final, la idea de que los límites... Al final, el trabajo de George Moscali sobre los límites a mí me parece que es... Pero no es lo mismo fundamental en eso. Que el sistema social, creo que por eso funciona este sistema social, porque no te pone techo a tus aspiraciones, te las pone materialmente. Entonces, tú no dejas de aspirar tener una casa y un coche, una mansión, una piscina, sino que simplemente es culpa tuya que no la tengas. Quiero cerrar con una de las puertas que no vamos a abrir hoy, lo vamos a cerrar con esto, pero que de alguna manera me demuestra otra de las cosas en las que... Y es otro texto, ¿no? Que es qué tipo de... ¿Me entendéis lo que quiero decir con esto? Que es qué tipo de personas necesitamos, qué tipo de ciudadanas necesitamos para poder vivir en este mundo que se pone techos de alta participación democrática, etcétera. Un tipo de persona para vivir en una sociedad convivencial. Entonces, voy a leer un fragmento y con eso terminamos. Dice: a la persona que encuentra su alegría y su equilibrio en el empleo de la herramienta convivencial, la llamo austera. Se conoce, no sé, igual no lo he puesto bien, conoce lo que en castellano podría llamarse la convivencialidad. Es lo que en castellano podría llamarse la convivencialidad. Vive dentro de lo que el idioma alemán describe Mitmenschlichkeit, porque la austeridad no tiene virtud de aislamiento o de reclusión en sí misma. Para Aristóteles, tanto para Aristóteles como para Tomás de Aquino, la austeridad es lo que funda la amistad. Al tratar el juego ordenado y creador, Tomás
definió la austeridad como una virtud que no excluye todos los placeres, sino únicamente aquellos que degradan la relación personal. La austeridad forma parte de una virtud que es más frágil y que la supera y que la engloba: la alegría, la eutrapelia y la amistad. Muy bonito. Esto, si os parece... Milton Friedman. No. Iván Illich. Bueno, hasta la próxima. Nos Hasta vemos luego. en la Venga, siguiente. gracias, Adiós. David. Chao. Hasta luego.